Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo muy contenta porque llegó el día de poder venir a Benabarre, que lo están viendo allí. Otro día vamos a conocer el castillo y vamos a recorrer un poquito Benabarre. Hoy voy a ir a un lugar muy específico que hace mucho te quiero mostrar. Sabés que me encantan las manualidades, que me encantan los oficios, y este es muy especial porque nunca vi con mis propios ojos cómo se trabaja el torno de la alfarería. Y hoy vamos a conocer a César. Me encuentro en Benabarre, vamos a conocer Alfarería Benabarre en primera persona y vos me vas a acompañar a charlar, a conocer la historia de César, por qué se le dio por este mundo de la alfarería, cómo aprendió la técnica y cómo la lleva a cabo. Vamos a ver si nos puede enseñar a hacer alguna pieza. Vamos. Bueno, y aquí estamos con César. César, que me estabas contando que no siempre estuviste aquí en Benabarre y no siempre con esta alfarería. Así que contame un poquito quién es César, de dónde viene y por qué se te ocurrió comenzar con este mundo tan hermoso que ya lo vamos a ver en vivo y en directo. Pues mira, yo soy de Barcelona, de Sabadell precisamente, y ahí es donde yo he trabajado siempre en contacto con esto, ¿eh? Porque yo empecé a estudiar Bellas Artes, pero no lo acabé y me dediqué a la cerámica porque ya me llamó la atención esto. He hecho cursos no reglados, me he ido formando y siempre me he dedicado a la cerámica, a la enseñanza también. Ahí estaba dando cursos de cerámica, de pintura, y aquí fuimos a caer por casualidad porque mi mujer sí es de aquí del Pirineo y entonces pues veníamos muchas veces pues, para acampar en un valle o en otro, pasábamos muchas veces por aquí, acabamos comprando una casa y por casualidad, por esas casualidades, acabé aquí en Benabarre y descubrí que había habido aquí alfarería tradicional, que es algo que no conocía. Y bueno, pues ahí tirando del hilo monté un pequeño taller, porque aquí la alfarería había desaparecido en el año 62. Hasta el año 62 hubo alfareros aquí. Entonces llegó el gas butano al pueblo, según me contó el sobrino nieto, creo que es del último alfarero, de la familia Guardia, que en cuanto el butano llegó al pueblo, pues la alfarería dejó de utilizarse, porque todo eso se utilizaba arrimándolo a la lumbre, y entonces pues dejó de utilizarse, plegó el último alfarero y hasta hoy, hasta hace ya 10 años que empecé esta aventurilla, pues no había habido alfarería aquí. Yo pues empecé por recuperar piezas que, sí, bueno, luego podrás enseñarlas, piezas tradicionales que se habían hecho aquí siempre, la estética tradicional. Hay unas cenefas que no es que sean exclusivas, pero sí que son distintivas de la zona, y después pues hago piezas también actualizadas. Intento mantener un poco el regusto, intento que lo que yo hago pueda ser una continuación de lo que entonces se hizo, que no que quede, que le dé continuidad a una tradición que a mí me parece hermosa y que no debería haberse perdido, y siempre intento en las nuevas estéticas pues que se vea arcilla, mantener la idea de la cenefa, aunque no sea una cenefa, pero bueno, mantener un poco la estética. De todos modos, a mí en lo personal me encanta cuando aquellas tradiciones, aquellos oficios que se han perdido se los recupera, pero también hoy en día tienen una impronta tal vez un poco más moderna, o por objetos que necesitemos hoy que hace muchos años atrás no se necesitaban, o por colores que tal vez antes no existían y ahora se les puede dar con nuevos productos. Entonces empiezan a fusionarse, ¿no? Un oficio tan ancestral, pero con técnicas tal vez un poquito modernas, o seguro que vos implementás técnicas que has aprendido en tus estudios o con la cerámica misma. Me imagino yo, hablo de afuera, que a mí me encanta este mundo, que me encanta conocer artistas, pero... La alfarería aquí era un oficio de subsistencia, como todos los oficios tradicionales. En el pueblo se usaba alfarería porque era necesario, es decir, la gente compraba esto no por su estética, porque tuviera ningún apego a los oficios tradicionales, sino porque eso era necesario para comer, para el día a día, necesitaban. El día a día. Y la estética pues tiene un valor ahora, pero hay muchísima gente que ha vaciado casas y ha tirado piezas. Ay, sí, yo de lo esas siento montones, tanto. porque ha venido gente y me ha dicho, anda, que no he tirado yo piezas de estas porque vacié la casa de mi madre y entonces eran trastos viejos, y es ahora cuando apreciamos esto. Ahora estamos valorando un poco más todo
También hay que decir que la cerámica es un material que no ha perdido vigencia, porque así como, por ejemplo, aquí en el pueblo tenemos calderero también. El calderero, pues es muy bonito el oficio y lo ves y es súper interesante, pero hoy en día pues no tiene sentido ya la calderería. Sin embargo, la cerámica sí, todos utilizamos todavía cacharros de cerámica. Lo que ha perdido vigencia, digamos, es el proceso. El proceso artesanal no es rentable hoy en día. La industria, competir con la industria es imposible. Entonces la alfarería puede volver, y de hecho yo la he recuperado y yo pretendo vivir de esto, pero con un consumo más consciente, digo yo, porque el que compra ahora un cacharro de estos no es porque lo necesite, es porque quiere beber con eso, quiere en un momento del día sentir una sensación que es imposible de tener con un producto industrial, la sensación de tener algo en tus manos que ha trabajado alguien que tú conoces, que se lo has comprado, que sabes quién es, que lo ha hecho con sus manos, es algo... O sea que es mucho también un poco tu público, tus clientes, gente que realmente valora el trabajo hecho a mano, es fundamental. El cliente de cualquier artesano es ese. De cualquier artesano, es ese, sí, porque sí, si no es imposible. Bien, y a ver si podemos verte un poquito Sí, trabajando. por supuesto. Bien. Aquí mismo. Aquí hago talleres así con grupos pequeñitos, pues los hago aquí en el taller y con 3, 4 personas hago talleres. Ah, bien. Y después intensivo de torno, de 2 días también, es un taller que ofrezco. Gente que quiere aprender a empezar a usar el torno, pues hacemos un intensivo que son 4 sesiones que se hacen en 2 días, 2 horitas por la mañana, 2 por la tarde, y aprender los fundamentos para empezar a practicar. Y después se le pega el asa, el vertedor, todo el trabajo que quieras hacerle se pule por abajo.
Y luego cuando terminas la pieza la dejas así secar Hay que dejarla secar al aire. ¿Al aire? Se puede poner al sol, ¿eh? Una vez ha perdido la primera humedad se puede poner al sol, lo que le dé el aire, pero sobre todo que le dé el aire es lo mejor. Y una vez está seca, entonces se le da una primera cocción. Lo que nosotros trabajamos es lo que se llama cerámica de baja. En la cerámica baja son sobre los 1000 grados, entre los 800 y los 1050, eso se considera baja. Y se da una primera cocción a esa temperatura y una vez cocido, después le aplicamos el vidriado, que se hace por baño, se baña en una solución del vidriado y se vuelve a cocer sobre esa misma temperatura. A ver si podemos pegarle. Y la pieza según el tamaño es cuántos días tarda en secar, ¿no? Al aire. Depende más del tiempo que del tamaño, ¿eh? Cuando claro. el tiempo es seco, pues a lo mejor en 4 o 5 días la tienes seca para cocerla. Wow. Aquí dentro, sin sacarla al sol ni nada, pero yo no las Bien. suelo sacar, las dejo aquí dentro cocidas. Pero a veces, según la humedad que hay, igual tarda una semana Sí. en poderse... Bueno, yo le hice un vídeo a una chica que hacía cerámica allí en Argentina y ella dejaba las piezas unos 15 días. 15 días. Bueno, es Claro, que lo que pasa es que allá tenemos tanta humedad de normal. le hacía el torno también, ¿no? No, a mano. Al menos las piezas que me enseñó a mí eran un plato a mano, pero claro, ya me dijo de una semana a 15 días sí o sí al aire y luego al horno. El problema es que si lo cueces antes de hora, y la cerámica tiene humedad o aire incluso, solo que quede aire dentro de la pieza, de la arcilla, al cocerla esa humedad o ese aire va dilatando y puede reventar la pieza. Entonces es importante que esté muy muy seco. Y por eso seguramente le daría ese tipo de seguridad. Claro. De hecho, yo lo cuezo y después también, también depende del proceso de cocción. Yo trabajo con un horno eléctrico porque aquí no se puede, no hay, por las condiciones del local, no me permite poner un horno de gas o que tenga fuego. Y entonces se puede regular muy bien. Tú puedes hacer que la primera rampa de cocción hasta los 200 grados sea muy lenta para que vaya secando si ha quedado algo de humedad, en fin, se puede regular mucho. Claro. Si cueces con leña, por ejemplo, pues es más difícil regular eso y tienes que marcarte más seguridad. Antiguamente se cocía con leña, aquí hacían una hornada, Manolito se llama, Manuel Puello, que es sobrino nieto del último alfarero que trabajó aquí en Benabarra. Me explicó que últimamente hacían una cocción al año, los hornos que tenían eran enormes y entonces pues trabajaban, hacían una cocción y eso es lo que vendían durante todo el año. Mira, todas estas piezas de aquí arriba son piezas tradicionales, aquellas allí también, son cosas de las que te explicaba que he recuperado, son formas que se han hecho siempre y que a lo mejor hoy en día no tienen vigencia. Hay algunas de curiosas, esta por ejemplo es muy... Esto es lo que se llama un anafre, que mucha gente lo canta en un villancico popular y no sabe lo que es. Y eso es una especie de microondas del siglo pasado. Ahí dentro se ponían brasas, encima se ponía el puchero y eso mantenía la comida caliente.
Una genialidad igual, ¿eh? Que a veces se nos enfría tan rápido todo. Este tipo de jarros de 3 asas normalmente estaban pensados para estar colgados también sobre la lumbre. Bueno, cafeteras. ¿Y cómo fuiste recuperando todas estas piezas? ¿Por fotos? ¿Por gente que te fue contando? Hay un estudio sobre la cerámica popular aragonesa de María Isabel Álvaro Zamora que tiene mucha información sobre esta zona, sobre todo Aragón, pero sobre esta zona es de donde saqué mucha información. Hay un museo de alfarería popular en Morillo de Tou, cerca de Ainsat, de donde también saqué información, y después aquí en el pueblo queda un sobrino nieto de Manuel Guardia, que fue el último alfarero que trabajó en el pueblo, que conserva muchas piezas de las que quedaron sin vender en la última etapa de la alfarería, y tiene como un pequeño museo en su casa donde yo estuve hablando con él, sus recuerdos, y de todos estos sitios, y tirando del hilo, hablando con uno, gente que hay en Tamarite, que también había trabajado aquí. Bueno, tirando de muchos hilos he ido recopilando información, y estas piezas salen de ahí, de la estética de estas piezas salen de ahí. Qué bien, qué bien. Y luego, ajá. Quizás la pieza más clásica de aquí es esto que se llama pichela. Pichella, depende de la zona, y eso es una jarrita para el vino. Tiene una particularidad que la distingue de muchas otras que se utilizan en otras zonas, que es este vertedor. Normalmente el vertedor de las jarras se hace deformando un poco el borde, sí. Y aquí le hacían un agujero y le pegaban el vertedor delante, ¿ves? ¿Ves el tipo de vertedor? Ajá. Este es muy clásico de la zona de la Ribagorza. Se hacía aquí, en Naval, donde todavía se conserva alfarería, y en Vandaliés, donde Raimundo también trabaja todavía y también se conserva la alfarería. Entonces, las tres zonas están muy conectadas, estaban históricamente muy conectadas. ¿Hay alguna pieza que sea tu favorita, o por cómo se elabora, o por la forma? ¿Hay alguna que te encanta cuando te toca volver a hacerla? En realidad esta es de mis favoritas, ¿eh? Por lo clásico, por lo que representa al pueblo, porque todo el mundo la reconoce, porque todo el mundo, la gente mayor, claro, bajaba a la bodega con la jarrita, y cuando la gente la ve dice, ¡ostras, anda, no había bajado yo veces a la bodega a coger el vino con esto! Y quizás esta es una de las piezas que más me gustan. Pues otras piezas que también hago, aunque no se hacían aquí, son las de agua, porque aquí en Benabarre lo que se hacía era esto vidriado así, pero después hago piezas de agua para contener agua, que son estas que se dejan en la primera cocción nada más para que suden y el agua se mantenga fresca, y esta también es una de las piezas clásicas aquí. Esto se llama charra, aquí en la Ribagorza se llama charra. Bueno, depende, esto va cambiando, depende de los sitios, pero rayo en otros sitios, cántara de rayo. ¿Esta ya se puede utilizar, o sea, con esa terminación? Porque estoy viendo que estas como que tienen un barniz que tal vez lleva otro nombre, y esta no. Exacto, aquello es la alfarería de fuego que llamaban entonces, luego la ollería, que es lo que se hacía aquí en Benabarre, y esto es la cantarería o alfarería de agua, que sirve para esto, para conservar agua. Y se deja así para que sude, para que el agua sude y el aire la refresque, Ah, bien. Este es el botijo aragonés. Este botijo se utilizó solo en la zona de Aragón y se distingue por esto, ¿ves? La embocadura, que por esto se llama rayo, por la similitud de esta embocadura con un rallador. Ahí se filtraba, y esto era el botijo de aquí de Aragón. Wow. Después también se utilizaba el otro, el levantino. Técnicamente es el botijo levantino, y es el que ha subsistido, es el que en todas partes ha utilizado. Aquí también, aquí se le llamaba silló, porque las piezas de alfarería cambian mucho los nombres de un valle a otro, a veces de un valle a otro. Sí. O tal vez de una comunidad a otra igual, ¿eh? Sí, aquí a este se le llama silló, y en todas partes se le llama botijo. Pero, bueno, y en todas partes no, después en Andalucía le llaman piporro, en cada sitio tiene un nombre distinto. Bien. Y aparte de eso, pues después hago piezas pues más modernas, aunque como te explicaba antes, todas intento pues que se mantenga visual el color de la arcilla, y le hago pues cenefas más modernas, más con colorido, por ejemplo. El colorido aquí no se utilizaba, pero sí que incluso la función. Aquí ningún alfarero hace 100 años habría hecho un bol con palillos chinos, porque nadie... No. Eso. Lo que hablamos hoy, sí. Estos de sandía, que también tienen mucho éxito, que estos boles, las ensaladeras, bueno, cosas más modernas, pero en muchos, o en la mayoría, intento tener siempre una versión clásica y después hacer también la moderna, y que se vea un poquitín el barro, que se vea, si no es por cosas que me piden a veces por encargo, eso, pues, siempre intento mantener un poco la raíz, que se pueda suponer que todo continúa.
En la técnica o sea, en la técnica de la alfarería, ¿qué se podría decir que es lo más importante? Porque tú me dijiste que hacías cerámica. ¿Hay algo que la diferencie? A ver, en realidad es lo mismo cerámica y alfarería, ¿eh? Lo que pasa es que normalmente por alfarería se entiende la popular y por cerámica se entiende más artística, más decorativa. Pero en realidad es lo mismo, alfarería y cerámica. O sea que no es, ¿cómo se llama lo que gira? El torno. No es el torno la diferencia. Bueno, en la alfarería se usa torno, pero también hay alfarería a mano, ¿eh? También hay gente que hace alfarería, hace... pues depende de las piezas. Ollas porque... en Pereruela, por ejemplo, se hacen ollas, y en Pereruelas, en Zamora, se hacen ollas y se hacen a mano. Claro. Hay muchos sitios donde la alfarería es a mano, ¿no? Normalmente, pero ya te digo que si tú buscas en el diccionario, alfarería y cerámica son lo mismo, ¿eh? Pero la connotación es distinta. Cuando se habla de cerámica se suele hablar pues, de esto, de una cerámica más artística, más trabajada, y cuando se habla de alfarería siempre se refiere, o generalmente se refieren a este tipo de cerámica popular. Bien. ¿Y la materia prima? La materia prima hoy en día se compra, yo la compro hecha. Esta que veis, mira, esto está crudo, ¿veis? Esta es la arcilla cruda, que cuando la cueces queda de este tono, ¿sí? Y cuando le das el vidriado queda de este otro. Y esta es la arcilla que hoy en día yo la compro, pero sí hago una pequeña producción con la arcilla que yo recojo de aquí, donde los antiguos alfareros recogían las mismas canteras, pues también recojo una cantidad pequeña para hacer una pequeña producción, que es la que tengo en esta vitrina, ¿ves? Todo esto que tengo en esta vitrina es de arcilla que sí recojo yo, preparo y después reproduzco las piezas. Claro, esto es algo es bien exclusivo, que sí. Evidentemente, pues claro, el precio Sí, es otro y para toda la producción no, pero siempre me gusta tener ahí un poco de producción con arcilla local. Bien. Esto es un vuelcatortillas, ¿ves? Tiene una agarradera, entonces lo pones en la sartén y das la vuelta a la tortilla. ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad! Bueno, gente linda, muchas gracias por estar ahí, gracias por estar en mi canal. ¿Qué fue lo que más te gustó? A mí una de las cosas que me llamó la atención es que en esta zona se escucha mucho gente que se va para Barcelona. Y en el caso de César, como ya lo escuchaste, él se vino de Barcelona y eligió este lugar para poder desempeñar esto que tanto le gusta, este oficio que le ha encantado, que le ha llamado tanto la atención y que quiso traerlo a la actualidad, que se había perdido, y él dijo, vamos a seguir con el oficio de la alfarería hoy. Y me encantaron las piezas, hay muchas que me llamaron la atención, también esto, ¿no? Del tiempo que le dedicó a poder recuperar piezas que se hacían antes, de tomarse ese tiempo, de tratar de hacerlas que le salgan lo más parecido posible. La verdad que es admirable el trabajo y la paciencia. Como les decía, hay días que yo no siento que no podría hacer una pieza en el torno porque se me arruinaría muy rápido. Esos días que estamos un poco deprisa, un poco ansiosos. Yo tengo mucha paciencia para muchas cosas, pero soy muy ansiosa para otras. Pero algún día creo que voy a hacer algún taller con César porque me encantaría aprender a hacer un jarrón o algo con el torno. Y vos, contame, ¿te gustaría también aprender a hacer algo con tus propias manos? ¿Te gustó este video? ¿Te gusta que te muestre este mundo del emprendimiento, de personas que se atreven no solo a emprender, sino como César, a volver a crear un oficio que estaba un tanto perdido? Y ya sabés lo que tenés que hacer si me querés ayudar. Podés ver este otro video o suscribirte a mi canal. Un besito para todos.